Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este space. Estamos a punto de arrancar, dando inicio pues a este Twitter Space titulado Centroamérica, el efecto dominó de la vacunación desigual. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Sofía Montenegro, soy la actual coordinadora del proyecto de vacunas y desigualdades de plataforma de América Latina y el Caribe de Oxfam, y es pues un gusto pues recibir a todas y todos en este espacio. El día de hoy vamos a estar con varias organizaciones de 3 países en Centroamérica. Nos acompaña el Laboratorio de Datos de Guatemala, también está con nosotros FOSDE de Honduras y la organización IMO de El Salvador. Eh, para contarles un poquito, contextualizar este Twitter Space, las 3 organizaciones, tanto Oxfam en América Latina, IMU, Laboratorio de Datos y FOSDE, pues pertenecemos a la Alianza de Vacunas para la Gente, que es una coalición regional que nace en parte en conjunto con un movimiento global que se llama People's Vaccine Alliance y que se forma en el 2020 a raíz de las desigualdades, las brechas que se venían pues, evidenciando en los procesos de vacunación a nivel global. Pues esta coalición y alianza global sigue creciendo, está conformada por más de 100 organizaciones alrededor del mundo, líderes, economistas, premios Nobel y muchas personas que nos hemos unido para precisamente pues combatir la desigualdad que se viene pues que bueno ya padecíamos sobre todo en América Latina, pero que se sigue exacerbando con todo lo que seguimos evidenciando en estas crisis sanitarias y también crisis económicas. Y bueno, ese es el contexto de este Twitter Space, pero también queremos, antes de arrancar con la conversación y con nuestros panelistas, pues agradecer la oportunidad también del programa Centroamérica de Oxfam, quien ha impulsado también pues mucho de las investigaciones de las que vamos a estar conversando el día de hoy y que apoya pues esta visión un poquito más unificada de una Centroamérica, una unida que compartimos pues tanto alegrías, pero también padecemos de estos problemas sistémicos que se evidencian cada vez un poquito más. Para dar inicio, pues lo que es este Twitter Space para hablar de la vacuna desigual en Centroamérica, mencionar que en Centroamérica tenemos pues un desafío muy grande en torno a poder garantizar pues un acceso equitativo y esto lo hemos notado en la pandemia del COVID-19. Rápidamente quisiera introducir a nuestros participantes de parte de que, bueno, ya mencioné las organizaciones, pero ahora toca hacerle la presentación debida a las personas que nos acompañan, amigas y amigos de las organizaciones. Pues tenemos aquí presente a la doctora Karin Slowey, quien es coordinadora del equipo de investigación del Laboratorio de Datos en Guatemala. También nos acompaña Ismael Cepeda, quien es economista senior del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, también conocido como FOSDE. Y nos acompaña de parte de El Salvador, Breni Herrera, quien es directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, también conocido como IMU. También está con nosotras Graciela Custodio, quien es coordinadora de justicia económica de Oxfam en América Latina y el Caribe. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, para ir arrancando y también para que fluya la conversación, empezaríamos con una pregunta creo que bastante importante que nos posiciona en el tema de hoy.
Y con Karin Slowin, que empezaríamos contigo, Karin, con el estudio que tú has realizado y que está próximo en publicarse y que es parte, pues, precisamente de lo que mencionábamos de esta mirada desigual. Si nos puedes comentar y nos puedes, sobre todo, explicar, porque tú en este estudio identificas 15 barreras que se presentaron en los procesos de vacunación contra la COVID-19 en Guatemala, y quizás contarnos un poquito de los hallazgos de este estudio, pero también de esas 15 barreras, que cuando digo 15 pareciera un número eh, muy elevado de problemas. ¿Cuáles crees que son las principales y cómo podrías tipificar también las decisiones de los responsables? Entendiendo que pues la pandemia del COVID-19, pues la percepción ha sido también de que esto es en parte de un problema de nuestros sistemas de salud debilitados. Así que adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los que nos están escuchando esta tarde. Gracias a Oxfam y que nos ha apoyado ya hace algún tiempo para poder avanzar y sistematizar toda esta experiencia sobre cómo ha avanzado la vacunación COVID-19 en el país y sobre todo esta mirada, ¿verdad?, desde la desigualdad y los factores subyacentes a ella. En pocas palabras, saludo también a mis colegas de Honduras y de El Salvador, a Graciele, que nos acompaña desde Brasil, porque creo que esta reunión pues, nos va a mostrar cómo efectivamente estamos compartiendo algunos retos similares en la región, en el Triángulo Norte de Centroamérica, como dirían algunos, y que nos debería permitir sobre todo ver para adelante. Yendo concretamente a la pregunta de Sofía, bueno, el estudio que estamos por presentar en la semana del 10, de una vez aparte en la fecha, trata sobre dos temas en particular. El primero es la continuidad del monitoreo que hemos hecho sobre las brechas de desigualdad en la vacunación COVID-19 en Guatemala, y el segundo tema, como mencionaba ya Sofía, son las barreras institucionales a la vacunación, un análisis en el cual nos hemos centrado esencialmente en el Ministerio de Salud, pero que realmente va más allá, ¿verdad? Va más allá, ¿por qué? Porque hemos desarrollado un modelo conceptual que nos permite entender este resultado del proceso de vacunación como un producto de múltiples factores, algunos que son incluso extrarregionales, como los temas de producción de vacunas, de distribución a nivel global de las mismas, los problemas incluso logísticos que ha habido para poder hacer accesible la vacuna en algunos casos, y en otros también factores nacionales, pero que son, digamos que extrasectoriales, que tienen que ver con modelos de gobernanza, con los momentos políticos de nuestro país, y de ahí factores que son propiamente del sector salud, que en el caso de los tres países, pues también compartimos el hecho de que nuestros sistemas de salud son fragmentados, son segmentados, tienen múltiples proveedores y fuentes de financiamiento, y este rompecabezas, pues a veces, por ser un poco delicada, pues no funciona como desearíamos y necesitamos los centroamericanos. Entonces, el estudio divide estos 15 factores que habla Sofía en tres elementos. Factores que tienen que ver con el acceso a la vacuna, que es una de las determinantes fundamentales que marcó el ritmo de vacunación en la región. Factores que tienen que ver con cómo se planificó y se contemplaron los contenidos de los planes nacionales de vacunación en el caso de Guatemala, y lo que hemos llamado factores de la implementación, vistos en este estudio únicamente desde la perspectiva de la oferta institucional del ministerio, pero les aviso de una vez que estamos haciendo estudios complementarios para poder ampliar esa mirada sobre todos los fenómenos estructurales que tienen que haber. En conjunto, hay también factores que son de la demanda, es decir, de cómo la gente reacciona ante la oferta que hay o no hay disponible. Esta última parte no la aborda el estudio,
pero la tenemos en el modelo conceptual porque nos parece importante que no se le atribuya, porque esto no se trata de buscar culpables, ¿verdad? Se trata de ver cómo los países podemos mejorar la gestión de estas situaciones. Esos es básicamente los grandes elementos estratégicos del documento y se van abordando estos 15 factores en esos 3 grandes segmentos. Acceso, diseño del plan y la estrategia de vacunación, y tercero, ya los problemas concretos de cómo se implementó ese diseño planeado. Ahí lo dejo en esta primera intervención, Sofía, ¿te parece? Sí, gracias, Karin. Y es interesante porque, como bien dices, pues hay dentro de estas barreras elementos que compartimos en tanto Guatemala, El Salvador, Honduras, pasando también quizás ahorita la palabra a Breni, y que nos pueda comentar pues la situación de Honduras, que es un poquito más mejorada que la de Guatemala. Solo para dar un dato a quienes nos están escuchando, Guatemala pues hemos apenas alcanzado, estamos alrededor del 40% de vacunación con 2 dosis, y Honduras nos rebasa un poco, llegando al 55%, pero aún así, bueno, y El Salvador con 68, pero aún así, pues los 3 países no han llegado al 70% de cobertura, que es el promedio regional. Entonces, Breni, ¿cuál es la situación y qué dirías que son las lecciones o las particularidades del caso hondureño? Sí, a mí me corresponde El Salvador, Sofía. Sí, gracias. Perdón. No te preocupes, no hay problema. Bueno, fíjense que el estudio que nosotras hemos estado desarrollando acá en El Salvador está focalizado a uno de los grupos mayormente vulnerables de nuestro país, que son mujeres rurales, las mujeres indígenas y las campesinas, ¿verdad? Entonces se focalizó sobre el acceso a la vacunación de este grupo poblacional que se encuentra en situación, en condición de mayor vulnerabilidad. Es importante mencionar que en la política de vacunación que El Salvador implementó contra el COVID-19 no aparecía de forma explícita orientaciones para la vacunación de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Los datos oficiales públicos nos dan únicamente cuenta de personas vacunadas sin desagregación de sexo, edad, lugar de procedencia, ¿verdad? Seguimos teniendo un gran faltante en datos estadísticos y en la desagregación. Los criterios de interés gubernamental para tomar decisiones fueron la laboral desempeñada en el marco de la pandemia. Es decir, empezaron primero a vacunar personal de primera línea, priorizando edades, población mayor de 60 años y personas de cualquier edad con enfermedades crónicas y degenerativas. Sin embargo, en la formulación de esta política no se tuvieron en cuenta criterios de vulnerabilidad, tales como niveles de desnutrición o malnutrición, condición de empobrecimiento, particularmente las mujeres jefas de hogar y mujeres que viven en el área rural, por sus niveles de ingreso, no tenían acceso a agua potable, servicios sanitarios, calles o caminos inexistentes o en mal estado. Además, las personas, sobre todo mujeres rurales, sin acceso a seguridad social, ¿verdad? Así como personas que trabajan en el sector informal de la economía, llámese empleadas, subempleadas, trabajadoras temporales, y tampoco este plan contempló personas con discapacidad, ¿verdad? Tampoco contempló personas de la diversidad sexual. Estas y otras vulnerabilidades no fueron incluidas de forma intencionada desde el inicio de la vacunación contra el COVID-19. Fíjense que pasados 10 meses del proceso de vacunación que arrancó el 17 de febrero del 2021, establecieron la medida de vacunación casa por casa, o sea, 10 meses después. Esto incrementa un poco los porcentajes de vacunación. Sin embargo, nosotras consideramos que este porcentaje hubiera sido mayor si se hubiera continuado con una reforma de salud que se implementó entre el año 2009 y 2019 y que, bueno, luego se ha derogado, y esta reforma de salud centraba buena parte de su accionar en la participación ciudadana. Es decir,
tomaba en cuenta los intereses de la comunidad, de la familia y de las mismas personas. Habilitó esta reforma de salud 578 equipos comunitarios de salud familiar en 187 municipios de los 262 con los que cuenta el país. Es decir, que hubiera sido una buena estrategia utilizar estos equipos si hubieran existido y no se estuvieran desmontando. De acuerdo a datos del Colegio Médico, el 80% de las personas consideran que la metodología de vacunación debería o debió ampliarse y acercar las vacunas a un mayor número de unidades de salud, ¿verdad? Y a trabajar casa por casa en lugar de llevar a la gente a centros de vacunación masivos. En general, las mujeres parten en condiciones de desigualdad para enfrentar el COVID-19 y aún más las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Tenemos que considerar que en el área rural el 91% de mujeres no tienen ningún tipo de cobertura de seguro médico. Por lo tanto, la mayoría va al sistema público de salud y el 49% toman las decisiones sobre su salud. Pero también hay que tomar en cuenta, fíjense, los ingresos en el área rural, que oscilan entre $190.59 a $590.90. El menor ingreso que acabo de mencionar lo tienen las mujeres que no tienen ningún nivel de estudio y el mayor quienes tienen 13 o más años de estudio. Sin embargo, esto no se traduce en un mejor salario, ¿verdad? Todavía seguimos con las brechas salariales. En las políticas de vacunación que han sido publicadas no encontramos evidencia de la aplicación de criterios de vulnerabilidad económica, social o por territorio, en el sentido que las personas con bajos niveles de ingresos que viven en condiciones de hacinamiento y en los lugares con altos niveles de densidad poblacional tienen mayores probabilidades de enfermarse de COVID, ya que tienen condiciones precarias para enfrentarla y superarla, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar, para pasarle la palabra a otra compañera o compañero, que 4 meses después de iniciar la vacunación, el Ministerio de Salud creó un correo para personas con enfermedades crónicas y degenerativas que no aparecían dentro de todo el registro. Y recalcar nuevamente que hasta 10 meses después de iniciar la vacunación fue tomada la medida de ir a vacunar casa por casa, pero seguía prevaleciendo la centralización de los servicios reflejados en la construcción de un megacentro de vacunación y del Hospital El Salvador, que están ubicados aquí en la capital. Yo por ahí me quedo para poder pasar la palabra. Gracias. Gracias, Breni. Sí, creo que pues aquí comentábamos en otro chat que tenemos que nos queda mucho la duda del caso salvadoreño, porque de los 3 países pues sería el que mejor le ha ido en el proceso y pues sabemos que el gobierno tiene mucha popularidad por las políticas que ha implementado y hoy oírte, escucharte pues nos da como nos das también mucho que reflexionar sobre precisamente esos datos agregados, ¿verdad? ¿Quiénes favorecen los datos agregados? Y creo que con eso podemos pasar a Ismael Cepeda, quien nos acompaña también para contarnos un poco el caso de Honduras, específicamente en el departamento de Gracias a Dios. Y que también pues menciona esta mirada pues más, quizás haciéndole una mirada más micro, una mirada más desagregada de los datos que muchas veces pues tienden a generar un panorama que no refleja la realidad. Así que Ismael, adelante y quizás pues unirlo con... Sí, adelante, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Es un placer estar con ustedes y bueno, el FOSDE ha venido trabajando durante estos 2 últimos años en documentos, en investigación, sobre todo enfocados en el sistema de la salud pública, como ya lo has mencionado, pues en casos específicos o particulares, como es Gracias a Dios, que es posiblemente el departamento de Honduras más postergado, y de igual manera pues en el proceso
vamos a decirlo, macro de la asignación de las vacunas con un diagnóstico de equidad en la distribución de la vacuna COVID-19. Entonces, hemos trabajado en estos 3 documentos que he mencionado que nos llevan a, pues, a ciertas máximas. Sabemos que, bueno, que al final la desigualdad por COVID-19 está relacionada con la capacidad de protección del sistema de salud de las personas, pero también a la mayor pues incidencia de la comorbilidad que tienen los pacientes. Para eso entonces hay un conjunto de condiciones preexistentes que tienen las personas, y es entonces que aquí entra lo que nos convoca, la desigualdad, nos convoca el difícil acceso, nos coloca la vulnerabilidad que se encuentran la mayoría de las personas, pero también esas diferencias producidas socialmente de forma sistemática, como la exclusión social. Por eso nosotros creemos o hemos podido indagar desde la parte macro a lo micro, que bueno, también tiene que ver con las capacidades instaladas del sistema de salud, y que para el caso particular, ya entrando en esa especificidad departamental, municipal, es que sin duda podemos ver que la alta cobertura de inmunización por las vacunas tienen esas referencias geográficas, económicas, políticas, sociales de grupo, y la marginalización que se le da a ciertas poblaciones, para ir aterrizando y que las que nos escuchan puedan saber que, bueno, gracias a Dios ha sido un departamento postergado. Solo la red primaria de primer nivel, gracias a Dios, por ejemplo, tiene cada centro de salud, cada unidad de salud, con un radio de más de 300 kilómetros cuadrados. Y eso es de las partes geográficas de acceso de suma importancia. O por ejemplo, esas unidades de salud al final solo pueden atender a alrededor de 2,000 personas, cuando la capacidad es de menos del 20% de la que están atendiendo. Entonces, estas condiciones preexistentes que tiene el departamento gracias a Dios, al final también es el reflejo del proceso también de vacunación que tuvo el país, y que los prestadores de servicio, llámense entes reguladores del Estado, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de igual manera el programa ampliado de vacunación, que es uno de los programas que prácticamente Honduras lo coloca como uno de los logros durante las últimas décadas en su sistema de salud, que es el PAI, Programa Ampliado de Vacunación. Sin embargo, esa cobertura que está teniendo tanto a nivel departamental como a nivel nacional, vemos que es también el reflejo de un sistema de salud que está deteriorado, que sistémicamente se ha profundizado las desigualdades de acceso, de atención, lo que tiene que ver también con elementos de la cobertura sobre todo, y que al momento de llegar la vacuna fuimos de los países que por situaciones de la no gobernabilidad y de la falta de gestión pública, de planificación estratégica, tuvimos acceso hasta a mediados del 2021 de vacunas, y sobre todo porque hubo una exigencia nacional de movilizaciones ciudadanas, y de igual manera por las donaciones. Lastimosamente no tuvimos como la intención de poder tener como Estado un acceso en compras, en anticipar las adquisiciones, y casi el 95% de los vacunados en Honduras se debió pues a donaciones del sistema COVAX. Entonces eso también en el tema del acceso desigual que tuvimos,
sobre todo fue un tema doméstico, un tema donde al final, si no es por la cooperación internacional, es más, hubo alcaldes de municipios que a la necesidad de vacunas, y aquí que están las hermanas salvadoreñas, hubo alcaldes que fueron a solicitar a Bukele vacunas para su población en su municipio. Entonces, eso de manera general y para seguir avanzando en el Twitter Space, lo que sucedió a grosso modo en Honduras. Muchas gracias, Ismael. Me parece muy interesante lo que mencionas ahora del porcentaje de vacunas que se recibieron, que fuera más de 96% que mencionaste a través del mecanismo COVAX para el caso hondureño. Yo quería pues vincularlo y pasarle la palabra a Karin, que nos pueda comentar eso, porque también dentro del estudio que elabora Laboratorio de Datos, se menciona eso, la barrera como la barrera relacionada a la falta de diversificación de la estrategia para acceder a las vacunas. Pero también lo quisiera vincular, y te lo dejo, Cari, que nos puedas comentar por qué crees que en los tres países pues la situación no ha mejorado tanto. Vemos que hay como patrones similares entre Guatemala, El Salvador y Honduras, pero quizás más entre Guatemala y Honduras por la relación con la cooperación y sobre todo vacunas donadas. ¿Qué podemos o qué lecciones sacarías de esa relación? ¿Por qué no hay más sistemas de cooperación entre los tres países o la región centroamericana? Bueno, voy a tratar de ir parte por parte tus preguntas. En primera instancia, yo creo que es bien importante ver que este patrón de desigualdad que observamos en la región en cuanto a la vacunación es sistemático y está montado sobre las desigualdades estructurales que viven nuestros países. Desigualdades en términos de los tipos de población, ¿verdad? Quién tiene más acceso o menos acceso a los servicios existentes, pero también desigualdades en torno a cuán robustos son los niveles de atención primaria en salud en nuestros países. Ahí creo yo que hay dos primeras, digamos, elementos o lecciones que tenemos que pensar a futuro. El tercer punto es que el acceso a vacuna es un común, digamos el acceso tardío a vacuna, es lo que quería decir, es un común denominador en la región, obviamente no solo en nuestra región, pero el caso es que no podemos ignorar que hay una desigualdad que es global. Y el primer momento de esa desigualdad significó que los países desarrollados, que fueron los que invirtieron en las empresas farmacéuticas para que desarrollaran las vacunas, también fueron los primeros en servirse y se sirvieron con la cuchara grande la vacunación. Es decir, se surtieron de vacunas hasta 2 o 3 veces más de lo que realmente necesitaban para incluso la cobertura total, nada de que tu 70%, sino para la cobertura total de sus poblaciones. ¿Qué significa eso? Que en primer lugar la producción de vacunas empezó hasta finales del año 2020, empezó lenta y fue creciendo en un proceso interesante que merece su análisis propio, relativamente rápido, pero si tú tienes un pastel para 7,000 millones de personas más o menos y resulta que un grupo de países que eran más o menos 45 se quedan con esa producción inicial, ¿qué resulta? Fracasa relativamente el programa COVAX, que era para buscar la distribución equitativa de vacuna, y segundo, hay países que tienen que quedarse esperando la vacuna, entre ellos los centroamericanos. ¿Qué significa eso? Perdimos más o menos 6 meses en la vacunación. Empezamos todos a tener verdadera dotación de vacuna para alcance poblacional alrededor de junio de este año, del año 2021, mil disculpas. Entonces ya teníamos un rezago, digamos, no controlable por nuestros países, y a eso se suma la segunda pregunta de Sofía. Los países diseñaron estrategias urbanocéntricas, les llamo yo, capitalinocéntricas, de hecho, que concentraron la vacunación no solo bajo los criterios epidemiológicos de riesgo que ya mencionó nuestra colega de El Salvador,
edad, comorbilidades y todo eso que sale sistemáticamente en todos los planes casi del mundo, porque son los lineamientos que dio la OMS, pero se olvidaron de las brechas estructurales, pero además de los factores de desigualdad en la oferta de servicios en nuestro país y las distintas culturas y formas de entender la vacunación que hay en la región. Entonces, ¿qué pasa? No hubo estrategias multimodales de vacunación, no para priorizar urbanos sobre rurales o rurales sobre urbanos, sino para atender la diversidad y heterogeneidad de nuestros países conforme se necesitaba. Yo creo que esa es la otra tercera gran lección importante para el futuro. No podemos tratar sociedades tan heterogéneas y desiguales como las nuestras con mecanismos únicos, sino tiene que haber diversidad de modalidades de implementación. ¿Y qué hace otra diferencia? Independientemente de que todos tengamos dudas sobre los datos salvadoreños, en los 3 países El Salvador tuvo un mejor desempeño porque de alguna manera esos 10 años de reformas de salud crearon una estructura comunitaria y de primer nivel de atención un poquito más fuerte que la que podemos tener Guatemala o el país de Honduras. Creo que esos 4 elementos son los que pondría ahorita sobre la mesa como lecciones y factores que determinan por qué ninguno de los 3 países ha llegado a la meta, aunque Salvador, con sus datos oficiales, pues lo ha hecho un poco mejor que nosotros. Gracias, Karin. Y justo en esto que dices, me voy a saltar un poco el orden para pasar a Ismael, porque me llama la atención también lo que mencionaste de la perspectiva, pues que sean estrategias multimodal. Sabemos que hay comunidades, sobre todo en Centroamérica, comunidades indígenas, poblaciones indígenas que se vieron pues en una situación de desventaja, pero también no se les integró en los planes nacionales de vacunación, no hubo pertinencia cultural. Sabemos que muchos no tuvieron acceso en sus idiomas al contenido de la situación del COVID-19 y que esto también tiene repercusiones a cómo en un futuro se estará pues también generando confianzas en las instituciones de salud. O sea, podemos enfrentarnos a un retroceso en otros procesos de vacunación. Quizás, Ismael, dándote la palabra, nos puedes comentar cuáles son las situaciones de las comunidades, sobre todo en el trabajo que hizo FOSDE en relación a las comunidades de las poblaciones indígenas. ¿Qué es lo que notaron o cuáles son esas observaciones, tanto en lo que dice Karin, que es la falta, el enfoque capitalinocéntrico, que es el término que colocó, y la falta pues de inclusión de las áreas rurales? Bueno, sin duda, como lo has mencionado, hay una serie de precondiciones que también hizo detonar el acceso y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y negros en Honduras, como por ejemplo el acceso a la información de la pandemia en primer lugar. Es decir, no es ni siquiera estábamos hablando de la vacuna, sino la información general de la pandemia en su idioma. Creo que la parte también de tirar a rajatabla y sin tomar las condiciones de idioma, dialectos, etcétera, fue un detonante fundamental en que cuando existiera las vacunas o cuando llegaron a implementar a las comunidades, pues no había la suficiente información en su idioma. Y luego, sin duda, la protección territorial. Nosotros pudimos ver que no hay respeto pues a esas medidas donde el Estado prácticamente llegó con vacunas y con el ejercicio de la consulta previa, libre e informada, y uno pensara que solo son los proyectos, entre comillas, de desarrollo que necesitan estos ejercicios de las políticas solo de infraestructura productiva, llámese carreteras, puertos, zonas francas, son zonas especiales de desarrollo, pero también las políticas humanitarias y sanitarias necesitan ser consideradas.
porque de igual manera las prácticas y los saberes, por ejemplo, en la medicina ancestral de estos pueblos, necesitan ese respeto, y sin una práctica como la consulta previa libre informada, sin aplicarla, entonces sin duda existen esa resistencia a la vacunación, pero también porque hay un Estado que no responde a esas necesidades. Por eso creemos también que cuando la inclusión de las comunidades indígenas y negras en las políticas sanitarias y de asistencia humanitaria, hay una discriminación tácita de parte del Estado, sobre todo porque también la asignación que se da en la vacuna está ligada también al acceso territorial, y de igual manera en la discriminación política partidaria, pudimos ver en nuestro estudio, debido a que son comunidades que no representan de manera electoral a un partido político. Entonces, cuando hubo la distribución, también, aunque pareciera casi inimaginable que aparte de la vulnerabilización que tienen, aparte de la discriminación por ser un pueblo indígena y negro, tienen también una discriminación de la politización partidaria, de la entrega aparte, y también ya de la exclusión territorial que vive algunos sectores, no solo en Honduras, sino bien sabemos en Centroamérica, por su topografía, el acceso, por ejemplo, gracias a Dios, solo se puede tener en acceso en avión, donde el pasaje cuesta alrededor de $150, en moneda nacional alrededor de 4.500 lempiras. Entonces el acceso territorial también nos puso en una situación precaria de la distribución de la vacuna, y sobre todo a los pueblos indígenas y negros de nuestro país. Es entonces que toda esa representación de los pueblos para el acceso de las vacunas vieron lacerado pues el acceso y sus derechos fundamentales para la vacuna COVID-19, como lo he mencionado. Gracias, Ismael. Breni, sí, gracias. Fíjense que sí, muy interesante lo que plantean la colega y el colega en relación a los casos de sus países, ¿verdad? A mí me llamaba bastante la atención este concepto, ¿verdad?, de los planes capitalinos céntricos, bien urbanizados. Y fíjense que realmente necesitamos, ¿verdad?, planes que estén creados o que estén analizados desde un enfoque de género, ¿verdad? Es decir, que tomen en cuenta las condiciones desiguales de la población, de los hombres, de las mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, población indígena, personas de la diversidad sexual, etcétera. Pues porque efectivamente se hacen planes rígidos sin tomar en cuenta todas estas situaciones que la mayoría de veces, por no decir siempre, colocan a las personas que he mencionado en situaciones vulnerables, ¿verdad? Y de una gran discriminación. Fíjense que muchas mujeres con las que nosotras estuvimos hablando y que formaron parte también de este estudio, no tienen ingresos fijos. Algunas de ellas reciben remesas, muy pocas reciben remesas, y de unas 15 que nos afirmaron tener ingresos de hasta $100 mensuales, invirtieron entre $6 y 170 en medicamentos que no fueron proporcionados por el sistema de salud, ¿verdad? Ellas no recibían el kit de atención, aquí se le llamaba el kit de atención, ¿verdad?, para lo de la vacuna, para lo del COVID, perdón, la enfermedad. Y entonces estas mujeres nos decían, bueno, miren, ¿cómo hacemos o cómo hicimos para poder accesar y comprar medicamento aparte? Porque nunca nos llegó el medicamento. Y ella decía que habían dejado de pagar algo, habían dejado de comer uno o más tiempos de comida, ¿verdad?
y se habían privado de otras cosas para poder tener el dinero y poder entonces comprar medicamentos. Muchas de ellas tuvieron que recurrir a medicina natural, ¿verdad? A diversos tés y plantas, ocupando también los saberes ancestrales, menos mal, ¿verdad? Para poder hacerse estos tés. Es decir, seguimos encontrando dentro de las familias a mujeres que enfrentan una gran invisibilización y desvalorización de su propia vida. Las mujeres están subordinadas a un bien común, es decir, al grupo familiar, pero no se ponen al centro ellas primero. Sacrifican su bienestar físico, su bienestar mental, frente a todas las necesidades y demandas del cuidado de sus seres queridos. O sea, las mujeres siguen reproduciendo, valga la redundancia, el rol reproductivo, ¿verdad? El rol de cuidadoras, y siguen pensando que ese rol de cuidadoras es exclusivo de ellas, es un mandato hasta divino, si quieren, ¿verdad? Y de que solo a ellas les corresponde. Entonces, obviamente, esto influye en su propia valoración que ellas tienen de sí mismas, ¿no? Se posicionan como que son las salvadoras, que tienen que soportar cualquier carga, incluso a costa de su propia vida, ¿verdad? Entonces, esto es una barrera que las mujeres rurales, las mujeres indígenas y campesinas enfrentaron y que ningún plan tomó en cuenta. Me gustó bastante el análisis que hace Karim en relación como al avance, ¿verdad? En relación a Guatemala y Honduras en cuanto a la vacunación. Y tiene razón cuando dice que acá se instaló durante 10 años, se instaló y se fortaleció grandemente la reforma de salud de la que yo hablé al principio. Y eso de alguna manera soportó el poder llegar casa por casa hacia aquellos sectores sumamente alejados y con difícil acceso. Quizás por ahí me quedo para continuar. Gracias. Interesante, Bren. Creo que incluso pues me parece que está relacionado con esta idea de que muchas de las fortalezas no se deben tan solo al desempeño de ciertos gobiernos o al incluso como la respuesta per se, son respuestas de estos factores sistémicos que mencionaba Karin, pero también rescatando lo que nos decía Ismael, interesante pensar que las poblaciones olvidadas, las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, pues resultan que no tienen ese peso político, que están también invisibilizados en parte por esa situación que sabemos que incide en relación a que no se les considera como incluso no tienen derechos y el Estado, los gobiernos, pues han olvidado a estas poblaciones. Y creo que es significativo para los tres países. Por eso quisiera pues darle la palabra a mi colega Graciele, que nos comente también este informe de austeridad, que es el resultado de un análisis de las políticas implementadas durante la pandemia y que muchas de ellas pues tienen un impacto en nuestra actualidad, en nuestro acontecer. Los préstamos que se aprobaron a través del Fondo Monetario Internacional en el 2020, por ejemplo, solo para poner un caso, el caso salvadoreño, que sabemos que tuvo un incremento casi del 11% sobre el PIB en relación a la inversión en consecuencia de estos préstamos, y que también, pues no todo pinta a ser positivo, porque muchos de estos préstamos pues están condicionados. ¿Qué podemos rescatar de lo que Bren nos decía, Graciele, en relación a los factores económicos y las consecuencias de la no vacunación, de no haber alcanzado pues el 70% de nuestra población? ¿Y cómo se relaciona? ¿Cómo podemos entender ese panorama? Hola. Es interesante que esa invisibilidad que existe en las políticas de salud también existe en las políticas económicas. Las personas en situación de vulnerabilidad
son olvidadas en la formulación de casi todas las políticas públicas y eso hay que cambiar. En el tema económico, América Latina y el Caribe fue el epicentro de los impactos sanitarios y económicos de la pandemia de COVID-19. Fue la región más afectada en términos de PIB y de crecimiento. Fueron 20% de infecciones, 30% de los casos, todavía solo somos el 8% de la población mundial. Y eso no es una coincidencia. De 2015 a 2019, la pobreza y la desigualdad ya habían ampliado en 1,2 puntos porcentuales en la región. Con el fin del ciclo de commodities en 2014, los gobiernos de la región decidieron seguir por el camino de austeridad fiscal. Eso es, fueron 5 años de recortes presupuestarios en gastos sociales. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el gasto social salió del 10% del PIB en 2013 para el 8% del PIB en 2019. Pero llegamos a la pandemia y llegamos muy mal, con baja inmunidad para enfrentar la pandemia. Con eso, los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas y lo hicieron. 31 países de la región lanzaron paquetes de estímulo fiscal y de contribución de protección no contributiva como medidas de emergencia. El gasto social se triplicó en 2020 respecto al promedio de la década anterior. Pero 2021, en el peor momento de la pandemia, tanto en términos de impacto económico y sanitario, los países ya redujeron a la mitad esos estímulos fiscales en comparación con el año anterior, de 90 para 45 mil millones de dólares. Es por eso que mientras empezamos a responder bien, luego después las personas ya estaban en una situación muy complicada, porque los gobiernos ya estaban sacando los estímulos fiscales. Pero ya habían hecho mucho endeudamiento y con eso el Fondo Monetario está de vuelta a la región, respaldando la austeridad fiscal. América Latina y el Caribe recibió el 70% de los fondos de respuesta COVID del fondo. Entre abril de 2020 y mayo de 2022, el Fondo Monetario estableció 21 acuerdos de préstamo con los países. Y para 8 países de la región, eso significó volver a apelar al fondo luego después de más de una década sin hacerlo. En 85% de los acuerdos de préstamo que el Fondo Monetario hizo con los países de la región, hubo recomendaciones de austeridad fiscal. Pero no hay que ser así. Hay alternativas. No sé si ya puedo seguir con unas propuestas de alternativas muy rápidamente y quien tiene curiosidad después mire el informe o mejor paso la palabra. Bueno, aquí pues abrir el micrófono para los colegas y las colegas que quisieran quizás complementar esto que nos dices, este panorama, creo, incluso tal vez vincularlo con lo que platicábamos de la inversión, de cómo pues todavía nos hace falta comprar vacunas, que si bien pues pareciera que la pandemia y sobre todo pues el COVID-19 ya parece pues no tema en la opinión pública y no es un tema recurrente, todavía en estas cifras que decíamos nos falta comprar. Así que Karin, veo que tienes el micrófono. Sí, gracias, ¿no? Súper interesante escucharte, Graziele. Es una dimensión que tal vez se escucha muchísimo menos o en círculos mucho más cerrados, ¿verdad? Los costos económicos que vamos a pagar sobre la pandemia y te cuento que en Guatemala incluso el divorcio, ¿verdad? Entre las enormes sumas de dinero que se sonaban en el ambiente, especialmente en el año 2020, y lo que la gente esperaba, había una brecha gigantesca, tanto así que el eslogan ¿de dónde está el dinero? Entre signos de interrogación, fue trending topic, como se dice ahora, en todos lados. Y yo creo que esto nos da el mensaje de que a pesar de esos gigantescos procesos de endeudamiento que se han dado, y a pesar de que hubo en alguna medida políticas o se implementaron algunos programas de protección,
el alcance de esas medidas, el ritmo en que se implementaron y a veces los criterios de asignación no reflejaron verdaderamente la profundidad de la situación que estaba viviendo la gente. En el caso de Guatemala, concretamente, políticas de protección social a través de 10 programas, de los cuales 6 estaban vinculados con entrega de alimentos y los de protección social fueron implementados durante 6 meses, pero con montos que fueron pensados en el diseño para 3 meses. Es decir, llegó poco, llegaron tarde y llegaron raleados, como decimos en mi país, es decir, por poquitos. Entonces, al final, después de 6 meses, hubo ya se acabó, así como, bueno, ya pasó la cosa, cuando ni siquiera había entrado la onda de Delta, ¿verdad? La ola Delta al país, que fue la que más mortalidad causó, no solo en Guatemala. ¿A qué quiero llegar? Es que justamente también ha habido falta no solo de transparencia en la ejecución de mucha de ese gasto, sino ya se contrajo. Y tercero, el salir de situaciones de crisis de este tipo más bien demandarían una sostenibilidad de mucho más largo plazo de esas inversiones. Porque ahora esa restricción fiscal que se va a empezar a experimentar cada vez más, simplemente lo que va a implicar es la profundización de ese ciclo de hundimiento, le llamo yo, en formas de pobreza que incluso la clase media se sentía ajena a ellas, ¿verdad? Y que posiblemente algunos segmentos de esta hora van a experimentar. Gracias, Karin. Ismael, tienes... Bueno, sin duda el tema económico, fiscal, de las políticas públicas o como vemos las acciones gubernamentales, tenemos que considerar el impacto que al final la no atención o una verdadera prestación de servicio o acceso a la vacuna, no solo para los pueblos más vulnerables, pueblos indígenas, pueblos negros, afrodescendientes, sino también en general las condiciones de las mayorías se vieron afectadas por el COVID-19 y también la tardanza, sobre todo en Honduras, de esa vacunación. Por ejemplo, el sistema educativo. Nosotros hasta este 2022 abrimos las escuelas. Fuimos de los países a nivel mundial que por no tener una estrategia de reapertura de clases o de la asistencia de los niños y niñas en el sistema educativo, 2 años cerrados. Si vemos la pérdida de empleo, el índice o la tasa de desempleo abierto se disparó. Honduras tuvo por el COVID y las medidas restrictivas de movilización, entre otras, una tasa de pobreza de 15 puntos porcentuales con respecto al 2019. Entonces, creo que también sin duda hay un énfasis en la población en condiciones más desfavorables, pero a nivel general impactó tanto la economía, la economía del hogar, la economía de las familias, donde vieron restringido por la inflación su poder adquisitivo. Sin duda nos decantamos siempre a los términos fiscales, a los términos de endeudamiento, por ejemplo, que los países contrajeron por su caída de recaudación tributaria, donde por la baja dinámica económica tuvieron que acceder a préstamos. El mismo Fondo Monetario Internacional lanzó los derechos especiales de giro, entonces más de 600.000 millones de dólares. Entonces ese asunto también de ver la especificidad del hogar, donde algunos también detonó la migración, por ejemplo en Centroamérica, específicamente en Honduras, donde todavía estaba la administración Trump con el tercer país más seguro, por ejemplo, donde
los hermanos guatemaltecos, tal vez no las que están aquí, pero hubo una barrera y ligado al tema que nos convoca hoy de esa vacuna desigual, donde caravanas migrantes no podían pasar de la frontera de Corinto porque la excusa de los hermanos guatemaltecos era porque no estaban vacunados, pero era una restricción política del tercer país más seguro. Entonces, este tema del efecto dominó de la vacunación desigual también entraría en esos aspectos generales, en esos aspectos sociales y económicos como nos convoca el día de hoy. Muchas gracias, Ismael. Le quisiera pasar la palabra a Breni, pero antes de eso, Breni, me parece que quisiera conectar solo con este trabajo que mencionábamos de Graciele, el informe de austeridad, el caso salvadoreño, vinculado pues a que existen estas medidas que Graciele nos explicaba de austeridad en El Salvador, condicionadas por el Fondo Monetario Internacional, y que en particularmente afectan, pues se habla sobre las medidas, por ejemplo, del alza de impuestos al consumo, que afecta principalmente a las mujeres, a los hogares y a las mujeres en términos económicos, esa falta de sesgo de género. Y creo que es relevante para lo que nos contabas de cómo, pues, particularmente toda la pandemia ha afectado a las mujeres en condiciones, en sectores rurales. Eh, y bueno, lo pongo como dato. Adelante, Breni. Sí, gracias. Sí, fíjense que de acuerdo a datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del ICEFI, se estima que El Salvador ha gastado más de 170 millones en la compra de vacunas contra el COVID-19. Pero fíjense que estos recursos se canalizaron a través de una partida presupuestaria señalada y que ha sido señalada por su opacidad, ¿verdad? Porque es importante aquí mencionar que toda esta adquisición de vacunas en el 2021, 11.147.730 dosis fueron compradas de forma directa, de un total de 15.604.000, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque el MinSal en el año 2021, y bueno, el gobierno declaró como reservada toda la documentación relacionada con la inmunización. Entonces, no podemos tener acceso a los costos y a las inversiones totales y cómo ha sido toda la distribución, ¿verdad? Por la reserva que el gobierno impuso, ¿verdad? Sin embargo, el ICEFI ha hecho unos estimados, ¿verdad? Y sí es importante también mencionar que la mayor parte de estos recursos salieron del Fondo de Protección Civil, de Prevención y Mitigación de Desastres, y no del Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda publicó en noviembre del 2021, ¿verdad? Pero con datos de hasta junio del 2021, diciendo que FOPROMID iba a trasladar 161.6 millones para vacunas, insumos, medicamentos y equipo médico para la red hospitalaria y unidades de salud. Pero el FOPROMID, cuando se utilizan fondos del FOPROMID, no se aplica la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado. Y obviamente esto genera más discrecionalidad. Y también cuando no se utiliza esta ley de adquisiciones, pueden venir proveedores que de otra manera no pudieran haber entrado. Y adicionalmente se hacen transferencias entre instituciones sin pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con demasiado oscuro todos esos procedimientos, todos esos controles que nos dejan como en bastante duda, ¿verdad? Entonces yo eso sí lo quería mencionar porque también lo contrastamos contra todo el cierre de espacios cívicos que este gobierno ha venido mostrando,
que afecta la participación de las mujeres, especialmente las mujeres en las zonas rurales, ¿verdad? Las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, que han venido cada vez precarizando más su pobreza y que han pasado de pobreza y que pueden llegar a pobreza extrema, ¿verdad? Se han quitado los subsidios, se han quitado programas sociales que les beneficiaban mayormente a ellas, como beneficios sociales que tenían con el Ministerio de Educación, que estaban destinados para sus hijos y para sus hijas, pero que obviamente impactaban en la economía de ellas. El alto costo también de la canasta básica, de la energía. Hay más mujeres que están utilizando y que han dejado de utilizar el gas propano, ¿verdad? Y están utilizando ahora leña. Y eso va en detrimento de su salud. En el trabajo que mi organización hace en el territorio hemos podido comprobar que las mujeres están migrando de utilizar el gas propano porque les sale muy caro y ya no están subsidiadas a utilizar leña en detrimento de su propia salud. Por ahí me quedo, gracias. Muy interesante y creo que quizás pues damos la palabra, bueno, ya hemos mencionado y creo que Karin lo dijo cuando mencionó que no solo cuando pensamos mucho en estos retrocesos y las desigualdades en renta y desigualdades económicas, muchas veces pensamos que afectan solo a las personas en condiciones de pobreza, pero vemos, Karin mencionó que también en las clases medias y todos estos gastos van a tener consecuencias no solo regionales, Centroamérica, pero también lo que estamos viendo en el mundo. Y quizás ahí pues pasarle la palabra a Graciele para que nos comente también cuál es esa mirada, por qué la austeridad, y volviendo a lo que mencionábamos y lo que conversábamos, por qué la austeridad es negativa, o sea, para explicarle también a nuestras audiencias y quienes nos acompañan en este space, por qué tenemos que pensar que la austeridad es algo que nos afecta a todas y todos en nuestros hogares. Así que, Graciele. Pues la austeridad saca derechos. Creo que eso es fundamental comprender. Todas las veces que se hacen recortes presupuestarios, normalmente se mira en recortes en derechos. Nunca vemos como, vamos a sacar un beneficio o un privilegio fiscal. Siempre se hace un recorte en salud, en educación, en protección social. Y el peor es que estos gastos sociales no deberían ser vistos solo como gastos. Ellos tienen un efecto multiplicador en la economía. Es decir, si ponemos como un valor específico como gasto en salud, eso retorna al PIB del país como ese gasto más algo. Entonces, los gobiernos deberían empezar a mirar los gastos sociales, los gastos en salud, como inversiones, como algo que hacen que es bueno para la salud de la gente, es bueno para garantizar derechos, que es una obligación de los gobiernos, y es bueno para la economía. Hay la posibilidad de desarrollo. De hecho, para superar esa situación económica con la pandemia, los gobiernos tienen que encontrar soluciones y alternativas a la austeridad. Puede ser, por ejemplo, con más inversiones en salud, para un desarrollo con una mirada de misión social, de avanzar en la garantía del derecho a salud. ¿Y cómo se financia eso? Siempre se pregunta. Pues, miren, desde el inicio de la pandemia han surgido en América Latina 27 nuevos mil millonarios. La riqueza ha crecido a razón de 5 millones de dólares por hora y 120 millones de dólares por día. 97 mil millonários en América Latina concentram más riqueza que 60% de toda la población de la región. 3 de cada 1000 millonarios en la región ahora son más ricos que antes de la pandemia. Y 3.000 millonarios duplicaron su riqueza. Entonces, una alternativa podría ser un impuesto a la riqueza neta de esos 1000 millonarios.
Hemos hecho una estimativa desde Oxfam América Latina y el Caribe que se podría recaudar al menos 20.000 millones con la tributación solo sobre los 1.000 millonarios de la región. También el Fondo Monetario puede dar un giro y parar de hacer recomendaciones o condicionalidades de austeridad y avanzar con más derechos especiales de giro, que es un tipo de financiamiento a los países en donde no se amplía la deuda de una forma tan gigante y no hay condicionalidades. Se puede avanzar con sistemas fiscales más progresivos y eso es aún más importante para Centroamérica, donde la recaudación aún es muy baja. Además de impuesto a la riqueza, se puede también avanzar con un impuesto a las sobreganancias inesperadas de algunas corporaciones, como las farmacéuticas ahora, energéticas, de alimentos. También se puede poner un fin a la ilusión fiscal y los paraísos fiscales y racionalizar los incentivos fiscales. Podemos avanzar con una cooperación regional. Es por eso que Oxfam, junto a otras 10 organizaciones, está haciendo un llamado por un nuevo pacto fiscal en la región y que sea liderado por Chile y Colombia, que han recientemente electo nuevos gobiernos progresistas que tienen la intencionalidad de avanzar con esos sistemas tributarios más progresivos. Y solo quería comentar algo que Bren estaba hablando y decir que todas las políticas públicas están sujetas a los principios de derechos humanos, incluso las políticas económicas. Entonces, la obligación de los estados de garantizar transparencia y participación social son fundamentales y necesarios y obligatorios. Entonces, todos esos contratos cerrados de compra de vacunas tienen que ser abiertos. Todos los procesos de presupuestarios que no son transparentes tienen que ser, todas las compras. Y queremos avanzar con eso también, avanzar además de mirar el acceso desigual entre las personas, mirar la necesidad y avanzar con más transparencia y participación sobre los contratos y procesos de compras. Muchas gracias, Graciele. Creo que con esto que nos pones, precisamente pues vamos a hacer una ronda de cierre, pero también pedirles a quienes nos acompañan, si quieren hacer preguntas, comentarios, por favor, si pueden solicitar la palabra para dar unos minutos para intercambiar también ideas, dudas que quieran hacerle a los participantes. Pero antes, pues, de empezar a hacer nuestros cierres, contigo, Karin, pasando al tema que colocaba Graciele y que también nos mencionaba Breni, el cierre de espacios cívicos. Vemos también que como todas las crisis, y esto no solo en la crisis de la pandemia de COVID-19, sino también en otras, se pierde o se pone como la transparencia o incluso como los requerimientos de poder tener acceso a todos estos datos y toda esta información vital para poder hacer políticas orientadas hacia la evidencia. A veces se pone en segundo plano, ¿verdad? Nos hablaba mucho de esta situación en El Salvador, pero si nos puedes comentar vinculándolo con estas propuestas que nos plantea Graciele, ¿cuál sería pues esas recomendaciones o esa situación en Guatemala? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que algo que este space ha mostrado es que desde distintos ángulos pues estamos no solo analizando la situación y lo que pasó, sino estamos todos viendo soluciones a futuro, ¿verdad? Qué cosas podemos modificar que están en el rango no solo de los países, sino de estrategias regionales que permitan evitar, yo diría que el escenario que tendríamos que evitar con estos procesos de ajuste fiscal es la crisis que vivimos en los años 80 del ajuste estructural.
eso fue realmente grave, un profundo retroceso a las posibilidades de las personas de salir adelante y fue el punto de partida de la privatización de servicios públicos, salud, educación y demás, que no ha terminado, pero que sí corre riesgo en estos momentos de una, yo diría que es como la cuarta oleada de privatización la que se nos viene. Y ese es como el escenario macro que atenta contra la sostenibilidad. A esto se suma justamente, por ejemplo, en los distintos países ha habido distintos niveles de acceso a información y de restricción a esa información básica. En el caso de Guatemala, pues creo que yo quiero resaltar positivamente que el ministerio, después de un inicio bastante desafortunado con el uso y compartir información, lo que crearon un tablero, ¿verdad? Y un tablero donde regularmente alimentan los datos y eso ha permitido que espacios como laboratorio de datos, por ejemplo, pueda estar haciendo análisis continuamente y propuestas. Esto se ha ido dando en todos los países con algunas variantes, pero creo que se han conformado con el dato epidemiológico. Allí, por ejemplo, en el caso de Guatemala, nuevamente podemos contrastar la relativa apertura que ha habido con el dato epidemiológico con la absoluta oscuridad, le voy a llamar, del manejo financiero, en nuestro caso terriblemente desafortunado, del contrato de la vacuna Sputnik, ¿verdad? Con la empresa rusa subsidiaria de ese gobierno, en donde básicamente de 16 millones de dosis de vacuna que nosotros teníamos que recibir, que iban a permitir vacunar a la población adulta del país, terminamos recibiendo 8 millones de dosis, de las cuales se perdieron 5, se vencieron. Y básicamente en los análisis que nosotros hacemos y en este estudio que vamos a sacar ahorita el 10 de noviembre, lo demostramos, es que esto obedeció justamente a muchas licencias y concesiones generosas del gobierno de Guatemala, permitiendo atrasos en entregas, etcétera, a tal punto que saturaron el sistema de vacuna y no habían creado todas las demás condiciones para poder usar esa vacuna. Entonces, ahora todo esto no es aireado, hay un problema, digamos, incluso de Contraloría General de Cuentas en nuestro país por ese contrato que está simplemente enterrado. Entonces, quieren crear confianza en la vacuna, pero no podemos saber respecto a las vacunas. Es una absoluta contradicción que únicamente lo que hace es despertar suspicacias y desinformación que acrecientan los temores de la gente. Y aquí lo que tenemos que pensar, y con eso cierro mis recomendaciones, es que uno, la pandemia no ha acabado, pero más importante que eso, estamos en una etapa de la pandemia donde la apuesta tiene que ser a una transición a una enfermedad cíclica, estacional, para la cual tenemos que tener vacuna, tenemos que tener pruebas, tenemos que tener vigilancia epidemiológica fortalecida para evitar que cualquier nuevo brote se vuelva una cosa dramática y que pare la economía y que mate gente, etcétera. Entonces, no podemos pensar como está la lógica en este momento de decir, ay, se acabó y solo estoy esperando que la OMS me autorice a decir que se acabó la pandemia, sino que tenemos que crear ese puente transicional hacia un manejo sostenido de una enfermedad que se va a volver endémica como varias otras en la región. Y ahí está el reto y la contribución que podemos hacer con todos estos estudios, análisis y reflexiones. Ahí me quedaría, Sofía. Muchas gracias, Karin. Qué interesante. Y bueno, creo que, como dices, hay una diferencia entre los datos epidemiológicos que tienen que el Ministerio de Salud en Guatemala pues ha compartido y los datos más orientados hacia transparencia financiera, que nos hace falta. ¿Cuánto nos ha costado las vacunas? Sigue siendo una interrogante, no solo en América Latina, no solo en Centroamérica, América Latina, sino también en varios otros países y esa es una agenda pendiente. Pasando contigo, Ismael, ¿cuáles serían esas lecciones, aprendizajes, incluso orientado a recomendaciones en el caso de Honduras?
Bueno, yo diría que las medidas de los planes nacionales que se pueden construir por parte de la contención y respuesta ya no solo del COVID-19, sino en un mundo pospandémico, en posibilidades, no solo variantes, sino de nuevas enfermedades, es que sin duda debe de existir la vinculación o la coordinación con los planes de apertura inteligente de la economía, de la educación, y que el sistema de salud siempre será pública, siempre será una respuesta, como por ejemplo para Honduras, más del 60% ya asiste o está asistiendo a un centro de salud o una unidad de salud pública, sobre todo por las situaciones socioeconómicas que viven las mayorías. Es entonces que el fortalecimiento de, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos, las UCI, que fueron enormemente utilizadas, eso es evidente que hay que seguir fortaleciendo el sistema de salud pública. Y luego yo diría un detalle en los programas de vacunación ampliada, los PAI o los programas que tienen las instituciones públicas en cada país. Hemos visto que sin duda, si no se hubiese tenido esos programas, también hubiese sido peor la situación. Creo que las experiencias de cada país en los procesos de vacunación refieren a que cada país también tome esas buenas experiencias. Y cierro pues con otra de las recomendaciones o propuestas, que sin duda el tema de la red primaria, llámense centros de salud básica o como le llamen en sus países, son una manera de realmente tener un mecanismo de control. El testeo epidemiológico sirvió mucho en algunos países, en algunos no, pero creemos que sin duda el modelo de privatización de la salud quedó demostrado en esta pandemia que no fue la respuesta, no ha sido la respuesta de la salud de los pueblos, y que más bien en la mercantilización de la salud se perdió mucho de la parte sistémica de la respuesta de los estados ante las pandemias. Entonces, creo que retornar a lo público sería como la apuesta fundamental para prever otras pandemias en conclusión. Muchas gracias, Ismael. Muy interesante. Y Breni, que ya tiene su micrófono encendido, vamos cerrando contigo. ¿Qué nos dices de El Salvador? Para complementar lo que han estado comentando como recomendaciones, es importante que revisemos las campañas, ¿verdad? Y los mensajes relacionados con los cuidados de las personas con COVID deben de tener un nivel de especificación o desagregación para los distintos tipos de población. En particular, es necesaria una campaña dirigida a las familias para que asuman el rol de cuidado de las mujeres cuando se enferman de COVID. Esto porque si son ellas las que siguen cuidando a las personas de su grupo familiar, se convierten a la vez en una fuente de reproducción del virus, ¿verdad? Esta campaña debe estar dirigida hacia la valoración de la vida de las mujeres y el derecho que tienen a ser cuidadas cuando están enfermas y para evitar la propagación innecesaria dentro del grupo familiar. También observamos que sigue y persiste la brecha digital, ¿verdad? Hay que seguir avanzando en disminuir brecha digital. Si se toma en cuenta que la digitalización de los procesos, como hacer citas para la vacunación, fue a través del Internet, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres en las zonas rurales, que la mayoría también son analfabetas y también son analfabetas en el área de las TICs, ¿verdad? Tendríamos que promover acceso, uso y control de las mujeres, tanto de las redes de comunicación como de los dispositivos celulares, tablet, de computadoras, ¿verdad? Para todo el conocimiento y el uso adecuado, pero todo esto requiere también de un plan y de una política que tenga a la base un enfoque de género, ¿verdad? Desde el análisis de género.
pero también fíjense que nos encontramos con los mitos y las creencias como una barrera también para que las mujeres de estos sectores no se fueran a vacunar. Al menos se fueron por la primera y segunda dosis, pero ya una tercera y una cuarta no lo han hecho. Y todavía sigue persistiendo mitos y creencias, ¿verdad? Y habrá que establecer campañas informativas orientadas a desmitificar por un lado y por el otro a crear conciencia de la necesidad de vacunarse, no solamente por la salud de las mujeres en particular, sino que también por el bien del grupo familiar. Aquí nosotras consideramos que es importante el rol que pueden jugar las unidades comunitarias de salud familiar, los equipos comunitarios de salud familiar, ¿verdad? Y es importante también mencionar sobre aquí quiero ratificar, hablar de descentralización, que debe de ser el camino para la inclusión de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Y finalmente, es importante mencionar el papel de los gobiernos locales, ¿verdad? El papel en los momentos de la pandemia fue relevante en todo el proceso de prevención. Sin embargo, el aporte directo a las campañas de vacunación fue limitado, ya que ha habido una reducción sustantiva de sus recursos porque se eliminó el FODES que correspondía a una transferencia desde el presupuesto general de la nación hacia los gobiernos municipales. Con estos fondos, los gobiernos locales financiaban programas sociales, programas educativos, de salud y obras de desarrollo comunitario, y ahora ya no lo tienen. Este FODES ahora se ha ido a una instancia centralizada y muchos gobiernos locales han dejado de hacer programas sociales, sobre todo dirigidos hacia la población. Estas son algunas de las recomendaciones que quería señalar, ¿verdad?, para poder complementar a mis colegas anteriores. Gracias. A ti, Breni, gracias. Creo que primero que nada, pues agradecer a nuestros participantes en este Twitter Space enfocado en la vacunación desigual en Centroamérica. Creo que de la conversación podemos sacar varios temas de una agenda pendiente que nos hace falta, que es esta apuesta por lo público, que también es la inclusión de programas inclusivos con este enfoque interseccional, de tener pues a las poblaciones tanto el enfoque de género que nos decía Breni, pero también del que Ismael nos habló de en el departamento de Gracias a Dios en Honduras, que requiere pues también orientarlo hacia las áreas también que nos mencionaba Karin y se conecta mucho con la situación de Guatemala, la importancia de priorizar a las poblaciones rurales en condiciones de pobreza. Y bueno, esta agenda pendiente nos permite no solo entender lo que hemos estado presenciando en la pandemia de COVID-19, pero también desde la idea de que sobre todo estas debilidades sistémicas, están también pues se pueden repetir. Podemos volver a presenciar pues la misma situación. Todavía hay mucho que hacer, como nos decía Karin, y también la situación económica que nos comentaba Graciele es bien importante para entender cómo la crisis sanitaria se conecta con la crisis económica y también pues los cambios que la región en Centroamérica pues tiene siempre latentes y presentes, que son las crisis climáticas que vemos con todas las tormentas tropicales que afectan a nuestros países. También la crisis de los migrantes, el cierre de los espacios y bueno, así podemos enumerar muchas otras problemáticas que se relacionan, que son multicausales. Pero sin más, pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, invitarlos pues a estar atentas y atentos a una serie de eventos que queremos hacer para promover el valioso trabajo de FOSDE, de IMU, del Laboratorio de Datos que se estarán publicando próximamente. Agradecer también al Programa de Centroamérica de Oxfam por el apoyo, por también el esfuerzo de generar una visión centroamericana. Y
a todas las personas que nos acompañan y que son críticas de la situación y que quieren pues generar una vacuna que sea percibida, o vacunas, mejor dicho, como bienes públicos para poder enfrentar pues las situaciones la situación actual. También solo antes de salir y pues queríamos agradecer también a, a quienes, bueno, solo nos acaba de entrar una solicitud y queremos abrir el micrófono a Yasser Arellano, si estás conectado para poder darte la palabra. Nos avisan si se puede. Adelante, Yasser. Creo que no te han dado acceso. Bueno, tenemos un poco de desafíos técnicos, pero si no, nos despedimos. Como les decía, van a haber varios otros eventos que queremos conectar y que también nos motivan a continuar esta conversación, que es muy relevante porque si bien muchas de las personas que estamos aquí somos privilegiados y privilegiadas, sabemos que en nuestros 3 países, sobre todo, pues hay muchos desafíos. Así que feliz noche a todas las personas que nos acompañaron y próximamente también a Vacunas para la Gente y la coalición People's Vaccine Alliance, que siempre pues estamos aquí unidas y unidos para precisamente posicionar estos temas. Feliz noche a todas y todos.